Hola a todos y a todas. Mi nombre es María La Piedra y soy la responsable del área de logopedia de la Asociación de Parkinson Valencia. Y bueno, como os ha comentado Bárbara, vamos a comenzar con la charla de logopedia, en la que, pues eso, el objetivo es, bueno, cuidaros a todos y que aprovechéis esta pasión para hacerme todas las preguntas que queráis, que tengáis necesidad de resolver. Vamos a empezar. Bueno, para empezar os voy a presentar al equipo del área de logopedia, que muchos sí que conocéis a todas las logopedas, otros no. Os presento a Catalina Heredia y a Estela Calero. Son mis compañeras que formamos el equipo de Parkinson Valencia de Logopedia. Y bueno, comentaros que somos especialistas en Parkinson y en todos los síntomas que tiene, pues eso, la enfermedad de Parkinson en logopedia, que os voy a contar. A ver, un segundo. No quiere pasar páginas, se queda como bloqueado. A ver, un segundo. Ahora. Vale, perfecto. ¿Qué ocurre logopedia y Parkinson? Los síntomas, bueno, muchos lo sabéis, otros pues a lo mejor algo os puede sorprender o no. Sobre todo afecta al habla, a la voz, a la deglución y al lenguaje. Afecta a los músculos y como músculos pues para poder comunicarnos pues tenemos la musculatura del habla, de la voz, entonces pues ocasiona disartrias, disfonías, inexpresión facial, hipomimia, alteraciones en la escritura, una escritura muy pequeña, y dificultades en la programación motora, y también pues en el lenguaje para poder comunicarnos y poder referirnos el vocabulario, comprensión, todo un poco más relacionado a nivel cognitivo. ¿Cómo tratamos desde el área de logopedia pues, todos los síntomas de Parkinson? Trabajamos mucho terapia miofuncional. ¿Cómo la trabajamos? Pues lo hacemos, por ejemplo, mediante el automasaje, hacemos praxias, ejercicios que van a ayudarnos que esa musculatura se mantenga de lo más, pues, para que no haya rigidez, para que podamos hablar y comunicarnos de una forma adecuada y sobre todo también el tema de la deglución, porque al final pues está todo relacionado y trabajamos pues eso, una terapia miofuncional que consiste principalmente en trabajar todos los músculos que están relacionados con el habla y con la deglución. Luego también trabajamos con técnicas como por ejemplo Laxbox, que el Laxbox es una técnica, para quien no la conozca, que es complementaria a la terapia de la voz, la terapia vocal. Esta terapia tiene muchos beneficios para trabajar de forma generalizada el tema de la respiración, la coordinación fonorrespiratoria. Nos da un feedback muy bueno porque muchas veces pues, no sabemos muy bien si estamos cogiendo suficiente aire, si a lo mejor estamos realizando bien la respiración. Y esta técnica nos da un feedback muy bueno por las burbujas y nos ayuda a percibir bien si estamos realizando bien los ejercicios. También trabajamos voz cantada, con piano, también terapia de habla, como enmascarar la voz y hacer varias lecturas con los cascos, con la audición enmascarada y trabajamos el ritmo. ¿Qué hacemos más en logopedia? Pues también trabajamos también con el resto de compañeras y el equipo multidisciplinar, pues al final trabajamos todas las áreas. Uno de los consejos que siempre os doy y que hacemos mucho hincapié, que todos lo sabéis los que venís a la asociación, es el tema de la postura. Es muy importante tanto para poder hablar como para comer, tener una postura adecuada.
Para poder hablar, porque necesitamos coger bien el aire y proyectar bien la voz, y que tener una postura adecuada nos va a ayudar. Para comer, por ejemplo, la imagen esta que veis de los dos que están bebiendo con la botella, esa postura pues, nos puede llevar al riesgo de que nos podamos atragantar, entonces no es la más adecuada. ¿Que podéis beber así? Perfecto, pero siempre pues, hay que tener en cuenta un poco que hay que ir con cuidado, porque esa postura puede favorecer pues, que se nos vaya el agua por el otro lado. Luego el tema de la medicación, que a veces pues, las pastillas son muy grandes o cuestan tragarlas, siempre pues, os puede ayudar el tomarlas a lo mejor con un yogur o con una gelatina o con algo que la textura facilite la devolución de la medicación. Luego, muy importante el tema de la higiene bucal, por el tema de muchas veces después de comer pues se descansa, ¿no? Y al hacer la siesta pueden quedar restos de comida, de alimento en la boca, y si no nos hemos cepillado los dientes, lo que puede pasar es que al estar durmiendo pues el alimento se nos vaya hacia atrás y poder atragantarnos mientras estamos durmiendo. Luego en Logopedia también os enseñamos y os damos consejos sobre algunas estrategias posturales para poder tragar mejor y para evitar riesgos. Luego, una de las cosas que también os decimos mucho a vosotros y a todo el mundo que deberíamos hacer, comer con cantidades pequeñas, no comer cantidades muy grandes, y comer despacio. Es verdad que también llevamos un ritmo de vida que muchas veces el comer despacio pues no lo tenemos en cuenta y vamos muy rápido. Luego también que conozcáis todos que tenemos pues eso, vasos adaptados, cubiertos para, pues eso, si es necesario. Por ejemplo, el vaso que veis ahí con escotadura, que es para, pues eso, para facilitar beber agua sin tener que espesar el líquido y así no tener que utilizar espesante, y luego pues evitar la postura de subir la barbilla y no poder tener así una aspiración. Muchas veces me comentáis que el tema de beber agua con el vaso con escotadura, si os vais a alguna casa de algún familiar, os vais a tomar algo por ahí, que claro, que no os vais a llevar el vaso detrás o que no os gusta simplemente. Entonces, muchas veces uno de los trucos que os digo, que siempre que bebáis con el vaso medio lleno en vez de medio vacío, intentar el agua, pues que el vaso no esté medio vacío, para intentar no subir demasiado la barbilla. Luego, el tema de la voz, muchos de los consejos y que os comentamos mucho es el tema de la respiración, que es muy importante. La respiración al final es la gasolina para poder hablar, para poder producir voz. Si no tenemos una adecuada respiración, pues no, nuestra voz va a salir peor, o vamos a tener más disfonía, o nos va a costar más el poder subir el volumen de la voz. Porque al final la respiración, ¿por qué está afectada? Pues la respiración es diafragmática, que es la que aquí en la imagen lo veis. Siempre os decimos que cojáis el aire por la nariz, no por la boca, no por la boca, porque por la boca pues se reseca la garganta, y por la nariz es lo adecuado, y llevar el aire en un patrón respiratorio más abdominal. Y el diafragma, que ocurre que al ser un músculo de la respiración, pues también lo vemos en muchas ocasiones afectado y descontrolado, que no va como, no funciona como debería funcionar, y es cuando pues hacemos un mal uso de nuestra voz, y es cuando notáis que tenéis pues una disfonía, que tenéis moco en garganta, que os cuesta subir el volumen. Luego es muy importante la limpieza nasal, o sea, tanto por la mañana como por la noche. Es muy importante hidratarse, pero lo de hidratarse, muchas veces me decís, es que me hidrato y claro, si bebo 2 litros de agua, luego me paso la noche en el baño. Y lo que no tenéis que hacer es beber los 2 litros de agua al final del día. Hay que beber agua durante todo el día, a sorbos pequeños, pero hidratarse a sorbitos pequeños durante todo el día, para que mantener una buena hidratación. Y luego otra de las formas como nos podemos hidratar es con unas gasas humedecidas directamente en la nariz, para hidratar de una forma más directa la mucosa y las cuerdas vocales. Otra opción es mediante baos, que muchos sí que lo hacéis, los baos. Otros me decís que os da pereza, que os cuesta poneros a hacer los baos. Y yo siempre os digo lo mismo, al final
buscar las pautas, las recomendaciones que os damos, integrarlas de una forma de vuestra vida de forma rutinaria. Es decir, por ejemplo, la respiración. Siempre os comentamos pues, que cojáis, que trabajéis la respiración antes de dormir, porque viene muy bien para relajarse y antes de dormir tumbados os va a venir bien para relajaros y para, por lo menos, trabajar un poco pues, la respiración y, sobre todo, respiración abdominal, que tumbados os va a venir, o sea, va a ser más fácil que lo hagáis. Luego, el tema de los bouts, pues si os da pereza, en la ducha, por ejemplo, con la humedad del baño, esa respiración, ahí ya estáis haciendo bouts. Es cierto que ahí no tenéis, no hace falta que os pongáis manzanilla o tomillo, simplemente con la hidratación del bout es suficiente. Y bueno, y poco a poco pues ir haciendo los ejercicios que hacemos en la asociación, pues hacerlos un poco en casa para tener un poco una rutina. Y una de las estrategias es eso, integrarlo en vuestro día a día. Las praxias, por ejemplo, que es lo que siempre cuesta mucho hacerla, los ejercicios faciales, pues los podéis hacer mientras os cepilláis los dientes, por ejemplo, hacer los enjuagues, estar un poco más rato. Y así, pues por lo menos el día a día ir haciendo ejercicios. Bueno, pues hasta aquí la presentación que os he realizado, que la voy a dejar de compartir. Y bueno, este mini resumen que os he hecho un poco del área de logopedia, los síntomas, lo que trabajamos y unos cuantos consejos, espero que hayan sido útiles. Seguramente muchos ya lo conocéis o ya os lo habíamos comentado en la asociación, algunas estrategias. Y bueno, comentarme alguna pregunta, o sea, ¿tenéis alguna duda? Para las preguntas podéis utilizar o bien el chat o bien levantáis la mano, que tenéis dos opciones, o bien en la barra debajo a mano derecha que pone reacciones, podéis apretar un levantar la mano y nosotros veremos la manita aquí, o bien en participantes, entráis en participantes, tenéis también la opción de levantar la mano. Creo que Ramón está levantando. Ramón, te reactivamos el audio, tienes que reactivarte el audio. Ahora, ya está. Ahora. Buenas tardes. Debido a la hora que es una hora para la siesta y demás, tengo entendido que es muy bueno el bostezar, ¿no, María? Exacto, sí. Porque es bueno bostezar, Ramón. Ahora te hago yo la pregunta a ti, ¿eh? ¿Me preguntas tú a mí o te pregunto yo a ti? ¿Os lo cuento por qué? Cuéntanoslo, María. Venga. ¿Por qué? A ver, muchas veces tenéis dolor en esta zona de aquí, ¿no? Lo que se llama ATM, articulación temporomandibular, o en el músculo masetero. Bueno, la zona es donde están las patillas y nos duele esta zona. ¿Por qué? Porque el músculo, la musculatura, o tenemos mucha tensión o hay rigidez, o bruxismo también ocurre, ¿no? Que apretamos mucho los dientes, entonces esta zona se carga. Y también se carga cuando hacemos muchos ejercicios, que hacemos las praxias de los labios, entonces toda esa zona nos duele. ¿Qué ocurre? Que cuando bostezamos, abrimos la articulación, la mandíbula, y lo que hacemos es, digamos, es una relajación, ¿vale? Como un estiramiento de estos músculos. Entonces, el bostezo, que yo siempre lo dejo para el final de las clases, porque si no empieza uno a bostezar y luego uno detrás de otro, viene muy bien porque de hecho lo notáis muchísimo, que yo os digo, ¿os duele aquí? ¿Os molesta? Y me dice sí, un poco, y sobre todo a lo mejor cuando después de hacer varios ejercicios necesitáis estirar, y es una forma que hacemos pues para estirar toda la musculatura de la mandíbula. Otra de los ejercicios es abrir despacio la boca, cerrar, abrir normal, cerrar despacio. Estamos trabajando toda esta musculatura. Y en segundo lugar, es contagioso, como tú dices, ¿no? Sí, sí, por eso siempre lo hacemos a los últimos 5 minutos de la sesión. Además que es un estiramiento, es para que no empecéis a bostezar, porque si no, nos dormimos. Vale, gracias. De nada, Ramón. María
precisamente en la reunión que hemos tenido la importancia de estirar los músculos, pero no solo los músculos grandes, como se hace en fisioterapia. Me ha parecido un comentario súper interesante y que viene al hilo del contenido de esta charla, ¿no? Cuéntanos un poco lo que decías y luego enseguida, Santiago, enseguida os cedo la palabra a vosotros, que os he visto. Os cuento, pues esta mañana estábamos en reuniones y comentaba eso, que tenemos mucha conciencia de estirar músculos grandes, porque pues eso, pues toda la vida pues a lo mejor hemos hecho algún deporte y enseguida pues a estirar el brazo, a estirar la pierna. ¿Y qué ocurre con los músculos de la cara? Son músculos, son pequeños, pero también hay que estirarlos, ¿no? Y uno de los músculos, varios músculos que estiramos, además de lo del bostezo que ha comentado Ramón, que estiramos esta zona de aquí, también estiramos la lengua y los labios. Y recuerdo que la primera vez que lo hicimos en la asociación fue un poco de, María, ¿qué estamos haciendo? Con una gasa, cogiéndonos la lengua, estirando para afuera, a la derecha, a la izquierda. Entonces, me parece muy curioso pues, la reacción que yo cuando empecé a estudiar también me llamó la atención de, uy, la lengua la voy a estirar, la lengua es un músculo, hay que estirarla. Y de hecho, muchos luego me decís, ay, ¿cómo lo he notado? O los labios cogéis la parte superior y estiramos hacia abajo y muchos luego me lo decís lo bien que os sentís. Y que realmente pues que se nota, pues es que es lo mismo, entonces hay que estirar todos los músculos. Bueno, todos los que se puedan, que hay músculos, no vamos a estirar de la cara todo. Y luego hay muchos que no podéis hacerlo vosotros, que necesitáis que sea el profesional, el terapeuta, el que os estire el músculo o la zona donde... Muy bien, María. Contamos contigo para que nos ayudes a estirar los músculos pequeñitos. Todos. Santiago, había pedido turno. ¿Tienes que activar el audio? Ya está, ¿no? Sí, te oímos. Hola. Buenas tardes, adelante. Yo tenía dos consultas. Lo de los vaos es la primera vez que lo oigo, entonces quería un poquito más de información. ¿Has dicho con tomillo y manzanilla o cómo se hacen esos vaos? Vale, os cuento. Sí, los vaos vienen muy bien para hidratar lo que son las cuerdas vocales, ¿vale? Que es lo que comentaba antes. Igual que hay que beber agua, hay que hidratar de una forma directa. Una puede ser con la gasa, que también os he comentado, una gasa humedecida en la nariz y se respira. Y entonces eso es hidratación que va directamente a las cuerdas vocales. Y luego, otra opción es los vaos. Los vaos, pones agua caliente para que empiece a salir el vao y le pones manzanilla y tomillo, que lo que va a hacer que son hierbas naturales que son antiinflamatorias, que es todo natural. Las dos juntas. Sí, manzanilla amarga y tomillo. Son las que se suelen utilizar para la hidratación de las cuerdas vocales. Pero que si no tenéis tomillo y manzanilla, simplemente ya solo con la hidratación del vao es suficiente. ¿Y eso qué sería? ¿Una vez al día? Sí, lo recomendable es una vez al día. También Santiago lo irá notando. Bueno, eso lo deberíamos de hacer todos. Cuando, por ejemplo, tenemos un ambiente por la calefacción en invierno, se nota mucho. Cuando hay un ambiente muy seco, el médico siempre lo que nos recomienda es pues pon un vaso con agua o un humidificador y para hidratar, porque notaréis sequedad, notaréis también picor. Y ¿qué ocurre? Que cuando a lo mejor respiramos por la boca o no hay una buena respiración, se secan muchísimo las cuerdas vocales y es cuando aparecen las disfonías. Y una buena forma para hidratar directamente son los vaos. Si ponéis la manzanilla y el tomillo, perfecto. Y luego, pues, entonces también conviene, también conviene poner algún humidificador. Sí, también. Si tenéis, a ver, aquí en Valencia realmente tenemos mucha humedad, que no es necesario. Pero sí que es cierto que en invierno, si ponemos la calefacción o el aire acondicionado es muy malo para la voz, tanto el caliente como el frío. Entonces, para nuestra voz es un enemigo. Ahí sí que se recomienda tener un humidificador, ¿sí? Y luego los vaos todos los días, pues sería lo recomendable. De hecho, al final es lo que uno necesita y Santiago, por ejemplo, lo notará mucho, pues me noto hidratado, no evitará el carraspear, el tener la garganta seca, la tos. Sí, luego aprovecho esta pregunta para el tema de la garganta seca. Muchas veces me preguntáis los caramelos de menta, ¿vale? Los caramelos de menta resecan, no te van a hidratar.
al contrario, luego la garganta está más seca. Vale, y bueno, la otra pregunta creo que ya lo has comentado, la forma de hidratar la nariz, porque claro, con una gasa húmeda, nada de Sí. agua de mar ni cosas de esas. Vale, muy buena pregunta. No es hidratar la nariz, hay que hacer limpieza de nariz, ¿vale? Y la limpieza se hace con suelo fisiológico, ¿vale? O a ver, simplemente también con agua te puedes limpiar bien. Y lo de la gasa es para hidratar también las cuerdas vocales, porque estás respirando y la gasa está húmeda. Y entonces de forma directa estás hidratando. Ya. Las cuerdas vocales. Al final lo que queremos es que tengamos las cuerdas vocales y toda la mucosa hidratada. ¿Para qué? Pues para que no esté seca y para que no se produzca ahí una patología como la disfonía. Entonces, la limpieza, por ejemplo, ¿qué es? ¿Poner unas gotitas y que se suene o hacer un lavado nasal? Vale, son lavados nasales con suero o con agua o simplemente el sonarte con un pañuelo. No hace falta a veces nada más. Si te notas bien, muchas veces también cuando nos lavamos la cara, que te mojas bastante y estás mojado la nariz, muchas veces nos entran luego ganas de sonarnos. Eso ya es limpiarte bien la nariz. Con eso sería suficiente. Muy bien, muchas gracias. De nada. Adiós. Adiós. Amparo, vamos a por ti. Ya estás. Ya estás dentro. Decirle a María que he notado que a veces no termino la frase. ¿Será porque me falta ejercicios de respiración? Me hace más falta. Vale, Amparo, es que no te he oído bien. Me has comentado que No, quieres más. no llego a terminar la frase. Será porque me faltan ejercicios de respiración. Te notas falta? que el aire se te escapa y Que que te me ahogas. cuesta. Claro. Sí, los ejercicios de respiración te irían muy bien, ¿vale? Para intentar aumentar esa capacidad respiratoria. Sobre todo porque muchas veces pasa esa sensación de es que una frase corta me ahogo, porque coges aire y el aire o se te escapa, por ejemplo, porque el diafragma, que es un músculo, cuando cogemos aire baja y al soltar el aire sube. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el diafragma, el músculo, no está al 100% o no lo hemos trabajado suficiente, sube rápidamente y se escapa todo el aire con una palabra. Entonces tenemos la sensación de que nos falta el aire. Eso hay que potenciar mucho la respiración y trabajar mucho la respiración del abdomen. Eso, como os he comentado antes, en la cama es donde mejor la vais a trabajar. ¿Por qué? Porque vais a tener los hombros relajados, el cuello relajado, ponéis la mano en el abdomen y sabéis seguro que lo estáis haciendo bien. Vale, gracias. De nada, Amparo. A ver, mientras la gente sigue pensando preguntas, María, te voy a lanzar alguna que nos han llegado a través del correo electrónico. Hay alguien que pregunta, dice, tengo la boca muy seca y cuando me cuesta tragar y necesito, y cuando como me cuesta tragar y necesito beber agua. ¿Qué puedo hacer? ¿Vale? Pues eso suele ocurrir mucho, lo de la boca seca. ¿Qué ocurre? Por la medicación, porque respiramos por la boca, entonces se seca muchísimo. ¿Y por qué le ocurre eso al tragar? Pues porque si no hay saliva, cuando estamos masticando, para la formación del alimento, del bolo que se llama, necesitamos masticar y tener saliva para que se humedezca el alimento y sobre todo si es alguna carne, si es algo seco. Si no tenemos saliva, se nos hace la boca una pasta y no podemos tragar el alimento. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Pues, por ejemplo, el agua con limón y el agua fresquita, el limón, al ser cítrico, lo que va a hacer es activar y estimular la secreción de saliva y vamos a tener más saliva. Y otra de las opciones a la hora de comer, si queremos comer una pechuga o un trozo de carne, siempre que sean trozos que no sean muy grandes, lo recomendable, si con el agua con limón no es suficiente, no se segrega bastante saliva, lo recomendable es que siempre la carne esté o con aceite o con salsa, o sea, lubricar los alimentos, que no estén secos, ¿vale? Porque si no también tendremos la sensación de que se nos ha quedado
en la parte del esófago, como cuando nos comemos unas cortezas, que a todos nos pasa unas cortezas de cerdo, pues esa es la sensación que una persona con la boca seca tiene, porque el alimento se queda pegado en la parte del esófago. Entonces, beber agua con limón fresquita y lubricar los alimentos. Fenomenal. Si no hay nadie más, continúo con las del correo. Hay una pregunta que es recurrente. A mi marido le cuesta tomarse la medicación y no puede tragarse las pastillas. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos, María? ¿Las trituramos, no las trituramos? ¿Nos las tragamos? Machacar las pastillas puede ser una opción, pero hay que consultarlo con el médico, porque no todas las pastillas se pueden machacar. O las que van en cápsula, van en cápsula por un motivo, porque es un efecto en cascada que se llama, y entonces eso hay que consultarlo con el médico para empezar. ¿Puedo machacar mis pastillas o con el farmacéutico? Y luego la segunda opción que se puede realizar cuando hay una disfagia que cuesta llevar la pastilla y tragarla, si se tiene disfagia en líquidos, que con el líquido no hay forma de controlar la pastilla, una de las opciones es camuflar la pastilla con yogur. Y entonces una cucharada de yogur, la pastilla camuflada, y con esa textura va a ser mucho más fácil deglutir la pastilla y tomarse la medicación. Luego, en el caso, a lo mejor, muchas veces pasa de que el reflejo cueste activarlo, el agua con gas estimula lo que es la activación del reflejo deglutorio, y eso nos puede ayudar. Pero, ¿qué ocurre? Que si tenemos disfagia con líquidos y agua con gas, puede ser un poco complicado. Entonces, cada caso hay que valorarlo con el logopeda o la logopeda y ver si se puede tomar la pastilla o con yogur o con agua con gas. Tiene que ser eso ya, esa respuesta más personalizada, pero que sepáis que hay opciones. Las opciones no es no me tomo ahora la medicación o machaco la pastilla, me da igual, prefiero machacada que no tomada. Eso hay que ver cada caso, pero las opciones están ahí y se puede tomar la medicación de una forma segura. Importante, eso se tiene que hacer siempre. Por orden, ha preguntado Ramón, ha levantado la mano Santiago otra vez y luego vamos a por Mila, ¿vale? Ramón, ¿te reactivas el audio, por favor? ¿Ya? Sí, perfectamente. Vale. Dos preguntas, María. Dime. ¿Qué es más importante para mantener en buen estado la voz? ¿Qué es lo más importante para mantener un buen estado de la voz? Sí, ¿qué es lo más importante según tu punto de vista como logopeda para mantener en buen estado la voz? Saber respirar bien. Eso es lo principal, la respiración. Porque si no respiramos bien, da igual que hagas 20.000 ejercicios o te hagas muchas infusiones, que tu voz no va a funcionar bien, porque empezamos con siempre el patrón respiratorio tiene que ser el adecuado, empezando de ahí. Y luego ya pues vamos viendo qué es lo que pasa, si hay que beber más agua, si hay que hacer infusiones, que por ejemplo no os lo he comentado, viene muy bien también el jengibre. Las infusiones de jengibre también es muy bueno. El jengibre con limón y miel o solo jengibre también va muy bien. Pero como ejercicios puede ser el proyectar la voz y sobre todo el cantar. Vale, ejercicios, pues depende de cada caso, porque proyectar la voz te va a ayudar, ¿no?, a vocalizar y a poder subir el volumen de voz. Pero esos ejercicios siempre tienen que partir de una buena respiración, eso siempre. ¿Qué es mejor, proyectar la voz o voz cantada? Pues dependiendo de cada uno, dependiendo, porque, bueno, en general, nosotros en terapia muchos ejercicios que hacemos son todos para relajar, porque la disfonía en Parkinson suele venir por la rigidez que hay. Es lo mismo, un músculo. ¿Cómo relajamos las cuerdas vocales? Ramón, pregunta para ti. Pero el cantar es bueno, creo, ¿no? Muy bueno para bueno, pero hay que hacerlo bien. Si yo me dejo... Yo lo hago bien. Sí, tú lo haces muy bien, Ramón. Tú lo haces muy bien. En sesiones lo intento. Sí, no es cierto, pero no todo el mundo sabe coordinar bien
el aire y la voz. Y ahí es donde voy. Que muchas veces me dicen, pues yo voy a cantar. Bueno, muy bien, pero hay que cantar siempre controlando, partimos de la respiración, ¿sí? Y luego cantar es muy bueno, sí. Aparte para la voz tiene muchos beneficios, pero siempre hay que hacerlo con cuidado, con una buena respiración. Igual que siempre os digo, no agotéis el aire al hablar. El aire residual, que se llama, es el que, la última, es como en el coche, ¿no? Siempre lo comparo con el coche. En el coche, la gasolina, si utilizamos ya el depósito, que ya nos queda poca gasolina, siempre dicen los mecánicos que lo del pozo es lo peor de la gasolina. Pues con la voz lo mismo. Si nos queda poco aire y estamos forzando, no es bueno. Bien, lo de que canto bien es una broma, ¿eh? Pero me gusta cantar. Sí, no. Para cantar es muy importante calentar antes, ¿verdad? Sí, como antes, para hacer ejercicio. Después. Siempre que trabajamos la voz hay que calentar antes y después, con los ejercicios de calentamiento vocal. ¿Cómo calentamos la voz? Eso. Eso quería preguntarte ahora. ¿Cómo calentamos la voz, Ramón? Pregunta para ti, te vuelvo a preguntar. Calentamos la voz siempre con el fonema M, que hace que las cuerdas vocales se relajen. Sí, y siempre os digo lo mismo. Realizar los ejercicios, hay ejercicios que no los podéis hacer en casa solos si no tenéis la supervisión y el feedback de un terapeuta. Por eso es tan importante que hagáis ejercicios en casa, pero siempre supervisados y que vuestro terapeuta os dé el ok de lo podéis hacer. Calentar la voz con la M es muy importante que lo hagáis bien, si no, no estáis haciendo buen calentamiento. La vibración. En los labios, exacto. Gracias. Y la R también viene muy bien para relajar. La R, claro. La R de mi nombre. Muy bien, gracias María. Gracias. Gracias Ramón. Por orden le corresponde a Santiago participar. Ya estás. A ver, yo tengo una consulta en cuanto a la disfagia y la comida. Tengo entendido que beber agua fría antes de comenzar a comer y el cambio de temperatura favorece el poder tragar mejor. En el caso de Santiago tenemos bastantes problemas de disfagia y es sobre todo cuando cuando ya no tiene comida en la boca, es cuando él le da la tos. Quería saber si eso hay alguna forma de prevenirlo. Sí, te cuento. Lo que estabas comentando, lo de los cambios de temperatura, alimentos frío y caliente, viene muy bien porque estimulan, ¿vale? Es una estimulación térmica y entonces lo que hace es activar ahí la musculatura, ¿no? Y entonces lo que hace es estar estimulando y viene bien para antes de comer, para que digamos que la musculatura que tenemos cerca de la garganta, que es la que está cerca, que es el conducto, digamos, que es la misma puerta para la vía aérea y para el estómago, que es ahí donde viene el peligro, porque cuando tragamos se cierra una puerta, la otra se abre y el alimento se va al estómago. Pero ¿qué ocurre si la musculatura no está bien? Pues que la puerta de la respiración se queda medio abierta o hay peligro de que se vaya por la vía aérea. Entonces, ¿qué ocurre muchas veces? Que cuando están comiendo bien y después de comer, por eso decía que es tan importante la buena higiene de cepillarse bien los dientes y para que no queden restos de alimento en la boca, porque si luego se tumba y le queda alimentos, se puede atragantar. Otras veces también ocurre que, aunque te hagas una limpieza, te cepilles los dientes, el alimento no está en la boca, está aquí, en la garganta, en las valléculas, que se llama, ¿vale? En una zona de aquí muscular. ¿Qué ocurre? Que si se ha quedado aquí y no ha bajado todo, se queda aquí y en cuanto se descuide o esté relajado o se mueva un poquito por la saliva, se le va a ir a la vía aérea y entonces la tos le entra porque es un reflejo, ¿vale? Es para que no vaya a la vía aérea, a la respiración. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que tiene que hacer es, cuando termina de comer, uno de los consejos que damos es que tosa fuerte después de comer, ¿vale? Para que si tiene algún resto en la zona de la garganta, que lo expulse.
antes de que se despiste, se le vaya por la vía aérea y entonces que active la tos como mecanismo de defensa. No, que lo haga antes. Terminar de comer, limpieza de dientes y toser. Toser y decir, por ejemplo, una ¡ah! Eso ayudaría a que si quedan alimentos, al soltar el aire en las cuerdas vocales, en la fonación, va a ayudar a que se vaya de esa zona el alimento y lo expulse fuera. ¿Vale? Y luego habría que ver con qué alimentos le pasa siempre, porque a lo mejor habría que evitarlos o modificarlos. En eso estamos. Claro, claro. Le pasa sobre todo con los purés al final, pero es al final, en la última cucharada. No le da tiempo ni de ir a lavarse. Claro, luego también influye pues, otras alteraciones cognitivas, como por ejemplo pues, la fatiga. Si está ya cansado porque está prestando ya atención a estar comiendo, pues llega un momento que está fatigado y cuando estamos cansados vamos andando y nos podemos tropezar con más facilidad, ¿no? Porque estamos cansados y los músculos están como, no están en alerta. Pues esto, la garganta, o sea, a la hora de comer lo mismo. Si estamos relajados o fatigados o cansados, pues es más fácil de que el último bocado o la última, y aunque esté adaptado con puré, se le vaya por el otro lado en ese momento. También tenéis que evitar que esté con la tele o que tenga más distractores, que esté concentrado en comer y luego ya que se ponga a ver la tele o otras cosas. Y que también que no coincida en el momento que se tome la medicación y que no sea un momento de un off, de que esté en off, porque eso es muy importante. Conviene darle la medicación entonces antes de comer. Claro, que justo que la medicación le haga efecto para que la musculatura esté bien activa y esté comiendo con los efectos de la medicación, porque si a lo mejor le toca, de todas formas solo tendréis que consultar también con el médico y lo podríais consultar también con nuestro nutricionista. De acuerdo. ¿Vale? Con el tema de cuándo sería, antes o después, con la charla que tenéis con Víctor, o también podéis pedir cita y eso también lo podéis consultar con él. Y así, entre el nutricionista Víctor y nosotras, las logopedas, vemos a ver que Santiago no se atragante. ¿Es Santiago? Pues sí. Claro. El último bocado. Qué mejor. El otro día me pincharon aquí en la cara. ¿Qué te pincharon? El médico, ¿cómo se llama? Le pusieron la toxina botulínica porque él... La saliva. Sí, al contrario de lo que has dicho, para estimular saliva, él tiene sialorrea y además no es capaz de tragarla, se la acumula. Claro, Entonces, eso también lo trabajamos mucho en logopedia, porque la toxina botulínica es, digamos, lo que va a hacer es, pues eso, bloquear la glándula salivar y está bien, pero también hay ejercicios desde logopedia que puede hacer para que no sea tragante con su saliva, pues, porque es una tenemos función una excesiva. cita privada porque él hace las sesiones, pero claro, son grupales. Claro, pues miraríamos la opción individual y ejercicios, pues eso, solo para que trague saliva. Y luego lo de tragar saliva también lo hacemos de forma, es algo, un reflejo, ¿no? No lo hacemos de forma consciente. Pero cuando hay sialorrea, pues hay que estar pues comentando, traga saliva, cierra la boca, traga saliva. Porque muchas veces la sialorrea también es porque la boca está abierta y entonces hay escape, depende del grado de sialorrea. Pero se puede complementar lo de la toxina con tratamiento logopédico. Muchas gracias. Gracias a vosotros. La semana que viene, el viernes, es la consulta, es la tertulia con Víctor, el farmacéutico y nutricionista. Os apuntáis también y aprovecháis y le consultáis estas dudas sobre medicación y así con todo el equipo tenéis una respuesta completa. Nila, ¿te activas el audio y te escuchamos? No puedes, es bajo a la izquierda. Ya, vale, ya. Ahora. Se ve que no estaba activada. Hola. Yo referente a la escritura, en poco tiempo he pasado de que escribía bien a no entender ni yo misma lo que escribo. Entonces, intento escribir, a veces me pongo, pero es que no tengo paciencia, me acelero y eso hay que hacerlo muy despacio, ¿verdad? Hola, Nila. Hola. ¿Qué tal? Me alegro mucho de verte. Igualmente.
A ver, te cuento, el tema de la escritura, lo mismo. Estamos hablando de un tema motor, la micrografía. ¿Qué ocurre? Pues que la programación motora está alterada, es motricidad fina. Entonces, los ejercicios son todos de motricidad fina. En fisio también trabajáis motricidad fina, que os puede ayudar, aunque no sea escritura, pero lo mismo, estáis trabajando al final motricidad fina que os va a beneficiar para la escritura. Pautas para escribir, cuando la letra es muy pequeña, una estrategia es escribir siempre en mayúscula. Una, porque vas a escribir más despacio en mayúscula y la vas a hacer más grande la letra y puede ser más legible que en minúsculas. Yeah. Eso es una de las estrategias que siempre recomendamos y cuando ya la mayúscula ya ni funciona, pues nos pasamos a todo digital. Ya. Pero yo con las manos, por ejemplo, no tengo problema en hacer cosas con la mano porque yo hago muchas manualidades, coso, en fin, hago muchas cosas. Pero la escritura, no sé qué me ha pasado de golpe, que ya te digo, ni yo misma entiendo lo que escribo. Sí. Estoy ¿Has enfadada. estado haciendo ejercicios antes? No. ¿Ejercicio de qué? De escritura, caligrafía. A veces hacía, a veces, pero no de continuo. Claro. No de Mira, continuo. aprovecho esto de a veces, porque bueno, yo lo entiendo que a veces cuesta mucho el hacer unos ejercicios. De hecho, yo soy la más perezosa en cuanto me pasa cualquier cosa y me pautan hacer ejercicios, cuesta mucho. Pero es muy importante no llegar a tener, pues eso, por ejemplo, en la escritura tener la micrografía o, por ejemplo, no tenéis ninguna dificultad ni en la voz, ni en la deglución, ni en el habla, pero el tratamiento preventivo es muy importante, o sea, hacer los ejercicios antes de que aparezcan los síntomas. Eso es muy importante, pero bueno, una vez, porque cuando aparecen han aparecido, buscar estrategias. Y una de las estrategias que te puede ayudar, ves probando, escribir en mayúscula. Luego también engrosadores para el bolígrafo, ¿vale? Porque los bolígrafos, me estás comentando que, por ejemplo, no tienes dificultad para hacer manualidades, o sea, que es más a nivel mecánica de escritura que motricidad fina 100%. Entonces, prueba con un boli gordo y si no tienes bolígrafos gordos, se pueden hacer como, venden engrosadores para que el boli sea más gordo y entonces no sea tan finito. Y eso también ayuda. Muy bien. Pruébalo. Gracias. Si no encuentras los engrosadores, se puede hacer de forma muy fácil, ¿vale? Con a lo mejor un corcho y luego le pones a lo mejor cinta americana. Busca que cualquier estrategia y además si te gustan manualidades algo se te ocurrirá para engrosar los bolígrafos. Además, en este tiempo que estamos tanto en casa, siempre me estoy buscando cosas que hacer. O sea, sí. No. Prueba eso, lo del boli gordito y mayúscula y te bajará la velocidad de querer escribir. A ver si te ayuda. Gracias. Os echo mucho de menos. Estoy deseando de ir a la asociación, pero a ver si me hago el ánimo. A ver si me hago el ánimo. Esto claro. está pudiendo con nosotros esto. Anímate, Nita, que hay que salir. Hay que salir. Ya. Tengo que perder el miedo. Sí, claro. sí. Bueno, gracias. Al principio y luego ya verás cómo lo vas a agradecer el venir. Sí, sí. Muy bien. Te veremos pronto entonces, ¿no? Espero. Sí. Bueno. Vale, Nita, un abrazo. Cuídate mucho. Gracias. Del chat hay una pregunta que nos dice ¿cómo se podrían trabajar los diferentes tipos de respiración y por qué motivo un tipo de respiración puede ser mejor que otro? Vale, pues os cuento. Tipos de respiración es el patrón que se llama respiratorio. Podemos coger el aire por el abdomen, ¿vale? El abdomen y diafragma, que a veces es difícil que sea más abdominal o más diafragmática. Podemos coger el aire más del pecho, que es cuando subimos el pecho al respirar, o clavicular. ¿Qué hacemos? Cogemos el aire del patrón respiratorio superior y lo que hacemos es subir los hombros y tensar toda la musculatura superior. ¿Por qué no es el adecuado? Porque si estamos cogiendo el aire en la zona superior, cogemos el aire arriba, estamos tensando toda la musculatura del cuello. Y entonces, ¿por qué afecta a la voz? Porque en el cuello tenemos aquí justo las cuerdas vocales. Y si estamos tensando toda la musculatura del cuello, las cuerdas vocales están tensas. Hay una rigidez. Y entonces, para que se produzca la voz, esas cuerdas se tienen que mover. Y si hay mucha rigidez, esas cuerdas no se mueven bien, ¿vale? Que es lo que muchas veces pasa cuando salen los nódulos.
Luego hay que coger el aire por la nariz, porque por la boca pues entra todo directamente y lo que hace es secar las cuerdas vocales, entonces siempre por la nariz. Y el tipo de respiración, lo adecuado es más abdominal, porque vamos a hacer la fuerza que salga el aire con el músculo del diafragma, que es el que va a hacer que el aire salga hacia afuera para poder subir el volumen. El aire tiene que salir más rápido y la fuerza la tiene que hacer el diafragma y no los músculos superiores. Muy bien. Los ejercicios, comentaban ejercicios, pues los ejercicios los que hacemos en la asociación son muy fáciles para que luego los hagáis en casa. Fenomenal, María. Pues hasta aquí. No veo ya más manos levantadas. Son las 5:30, hemos cumplido el horario. Yo creo que lo podemos dejar aquí. Bueno, agradeceros a todos vuestra asistencia. Insistimos en que tenemos muchas ganas de veros físicamente y de poder abrazarnos. Un beso muy grande de parte de todo el equipo de profesionales y de la Junta Directiva. Nos vemos el viernes que viene. Cuidaros mucho. Beso.